Buenos días y bienvenidos a Aprendiendo con Miss Mirta Giovanna. Hoy les presento la actividad 3. Indago para aportar desde mi propio contexto. Durante la presente semana vas a elaborar y fundamentar una propuesta de participación ciudadana para tu comunidad. Y para lograrlo deberás recopilar información sobre el problema de tu comunidad. El día de hoy, en el área de personal social, trabajaremos el tema Aprendo a buscar información en fuentes confiables. Y la competencia que vamos a trabajar el día de hoy en el área de personal social es Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Y cuál será nuestro propósito del día de hoy? ¿Qué vamos a lograr? Aprender a buscar información relacionada al problema de tu comunidad en fuentes confiables. ¿Y qué debo tomar en cuenta para lograr mi propósito? Primero, vas a identificar los conocimientos que tienes sobre el problema seleccionado de tu comunidad a través de preguntas. Luego, vas a reconocer y organizar los conceptos o palabras claves en una tabla, las cuales te permitirán iniciar tu búsqueda en fuentes confiables. Iniciamos la actividad. Aprendo a buscar información en fuentes confiables. Ahora que ya has definido tu problema, en la actividad anterior, al elaborar tu árbol de problemas, el cual también lograste analizar, hoy tendrás la oportunidad de recoger información confiable en diferentes fuentes, para luego organizarla y poder explicar sus causas y efectos, lo que te permitirá fortalecer como una peruana y peruano que aporta y construye desde donde se encuentra. Entonces, es importante que empieces a conocer el problema. Para ello, piensa y responde a algunas preguntas como las siguientes. ¿Qué conozco del problema seleccionado de mi comunidad? Recuerda que anteriormente has seleccionado un problema que afecta a tu comunidad. ¿Qué conoces del problema? Claro, ya has identificado los aspectos, ya sea ambiental, social, político, económico o cultural. ¿Y qué más conoces del problema? Muy bien, las causas, aquellas que originan el problema. Además, conoces las consecuencias que están ocasionando en tu comunidad. Y todo esto lo has considerado en tu árbol de problemas. Pero también has ido pensando en qué oportunidades podrían presentarse para mejorar el problema, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los conceptos o palabras claves que se relacionan con el problema? Bien, seguramente al redactar la situación problemática que has seleccionado en tu comunidad, has escrito varios conceptos y palabras claves. Por ejemplo, si has logrado seleccionar un problema relacionado con la contaminación del ambiente, ¿cuáles pueden ser las palabras claves o los conceptos? Podría ser contaminación, ambiente, desperdicios, tal vez las palabras reusar, reciclar o agentes contaminantes. Y de toda esta relación de palabras, ¿cuáles conozco y cuáles no? ¿Qué puedo hacer con las palabras o conceptos que no conozco? Al respecto, aquí te presento un ejemplo. Dibuja un cuadro similar en tu cuaderno o en hojas de reuso y en la primera columna escribe el problema que has seleccionado de tu comunidad. Aquí tenemos un ejemplo de problema. Las calles de mi comunidad están llenas de basura. En la segunda columna hemos escrito los conceptos o palabras claves que se relacionan con el problema de mi comunidad. Por ejemplo, la basura, las autoridades, los deberes, la contaminación, el reciclaje y la municipalidad. Claro, todas estas palabras tienen relación con el problema. Por ejemplo, si hablamos de la basura, es lo que se encuentra en las calles. Si hablamos de las autoridades,
son aquellas que deben tomar algunas acciones o medidas para que en las calles de la comunidad ya no haya basura. Deberes son aquellos que debemos cumplir las personas, los ciudadanos, para mantener nuestro ambiente limpio y ordenado. La contaminación y reciclaje también son palabras claves que se relacionan con la situación problemática. Y la municipalidad, por supuesto, porque es una institución encargada de mantener el orden y la limpieza de nuestra ciudad. Continuamos. En la tercera columna anotarás cuáles son los conceptos que conozco. Por ejemplo, maestra, yo conozco el concepto de basura, que vienen a ser los desperdicios, los materiales que se desechan, como los residuos de comida, papeles y otros desperdicios que se producen en nuestra casa diariamente. También conozco el concepto de lo que significan los deberes. Puedo seguir anotando todos aquellos conceptos, palabras claves que no conozco. Y en la última columna escribiré cuáles son los conceptos que necesito conocer. Como por ejemplo, las autoridades, qué funciones cumplen, la municipalidad, qué es la contaminación y reciclaje. Y así iré anotando todas las palabras o conceptos relacionados con la problemática de mi comunidad. Y con los conceptos bien definidos, puedes organizarte e iniciar tu búsqueda en fuentes materiales. Es decir, en esta oportunidad vas a aprender a buscar fuentes explorando y manipulando diversos objetos, es decir, libros, enciclopedias, tal vez algunas publicaciones de periódicos, revistas o archivos. Es importante que sepas buscar información en diferentes fuentes confiables. También puedes buscar información de tus palabras claves o conceptos en el Google académico, en la página de Perú Educa o Educare. Son lugares en los que puedes confiar. El día de hoy estamos hablando de las fuentes confiables. En ese sentido, es importante que conozcas qué son las fuentes confiables. Tenemos, por ejemplo, algunas fuentes orales. Son aquellas que no se dan en forma escrita, se dan en forma oral, a través de los testimonios, mediante los cuales se realiza la construcción de un hecho, de una historia. La entrevista, por ejemplo, es un tipo de fuente oral. Es una fuente muy usada. Se realiza cuando las personas cuentan sus vivencias, testimonios o hechos que han presenciado. Información que se ha recogido de generación en generación. Así tenemos, por ejemplo, los cuentos, las leyendas, los mitos. Estas fuentes orales o testimonios también las puedes emplear para obtener mayor información acerca de la situación problemática que has elegido. Y si hablamos de las fuentes escritas, son considerados aquellos documentos escritos que contienen temas de gran importancia. Por ejemplo, los libros, las publicaciones de periódicos, las revistas, los archivos, textos oficiales, memorias, algunas crónicas o artículos científicos, entre otros. Es decir, son documentos valiosos y podrían contener temas de nuestra historia, temas políticos u otros. Estas fuentes escritas deben ser confiables y te podrán ayudar también para lograr definir tus conceptos y palabras claves relacionadas con tu situación problemática. Además, tenemos como fuentes también las imágenes. Las imágenes como fuentes de información pueden cumplir diversas funciones didácticas, entre ellas informar, motivar y ayudar a la comprensión, como por ejemplo algunos gráficos estadísticos, esquemas, fotografías, entre otros. Recordemos que durante la mayor parte de nuestro pasado, del pasado de la humanidad, inclusive en la prehistoria, no existía escritura. Muchas imágenes han servido a los investigadores para reconstruir parte de nuestra historia.
Es decir, las imágenes también son consideradas fuentes. Muy bien, y ahora con esta información podrás organizar e iniciar tu búsqueda, explorando y manipulando en diferentes fuentes confiables los conceptos y palabras claves que no conoces, relacionadas con la problemática de tu comunidad. No olvides que también puedes explorar en las diferentes páginas web del Google Académico, en Perú Educa o en Educare. Como actividad del día de hoy, vas a escribir en tu cuaderno o en hojas de tu portafolio el nombre de las fuentes donde has logrado encontrar la información sobre tus conceptos y palabras claves. Aquellas fuentes que te han sido útiles para definir tus conceptos, aquellos que no conocías, el nombre de algunas bibliografías, por ejemplo, el nombre de las páginas web, los nombres de las enciclopedias, autores de los libros o artículos, revistas que consideres serias. Y si has empleado el Google Académico, Perú Educa o Educare, también puedes anotarlo como evidencia que has logrado explorar las diversas fuentes. Y como actividad 2, puedes escribir la definición de los conceptos o palabras claves que has encontrado en estas fuentes confiables. Guarda esta información ya que te servirá para la próxima actividad que vas a realizar, en la cual recogerás más información. Estoy segura que hoy día serás un gran investigador. Finalmente, no olvides evaluar tus aprendizajes considerando los siguientes criterios, si lograste o necesitaste ayuda, y guarda tu trabajo en tu portafolio y envíale una evidencia a tu profesor o profesora. Me dio mucho gusto apoyarte en esta nueva actividad. Éxito siempre.